superhéroe es una lectura masiva en Estados Unidos, siempre lo ha sido, pero los mismos autores muchas veces dicen que es una lectura para adolescentes y preadolescentes. Sin embargo, en España y en gran parte del mundo es una lectura también que excede los límites de la edad, ¿no? Y la leen y la consumen gente bastante de más edad, lo que es por lo menos es alarmante que esa exportación de ideas y de mensajes tengan la cabida que esté tan intronizado dentro de las lecturas juveniles en el resto del mundo. Dentro del mundo del cómic podríamos separar también que así como hay distintos sectores, distintos países y distintas producciones. Hay una producción europea, una producción americana y una producción japonesa. Los tres grandes productores de cómic tienen distintos lectores, tienen distintas formas de producción y tienen distintos también lectores. Si uno se pone a pensar que en los años el tema que nos ocupa, el tema de la política, se empieza a hacer en forma masiva a través del cómic en los años posteriores a la depresión en Estados Unidos o dentro de la época de la depresión, es ahí donde empiezan a salir los primeros superhéroes y por una forma de imposición industrial, el mundo de la producción que se hace en Estados Unidos tiñe el resto de la producción de todo el planeta. Es decir, en Estados Unidos, a partir de la guerra con Alemania, empiezan a ver que Estados Unidos exporta al resto del mundo sus propios enemigos, a veces con razón y otras sin razón. Por ejemplo, estamos hablando de política, los enemigos de Estados Unidos han sido en su momento, y eso también tiñe a la producción cinematográfica, los enemigos de Estados Unidos han sido en su momento el nazismo el imperio japonés. Posteriormente, la política enemiga de Estados Unidos ha sido el comunismo. Ahora son el mundo islámico, el mundo musulmán. Ese tipo de enemigo lo ha exportado a las producciones de todo el mundo, Estados Unidos, a través del cine, a través del cómic también. Y dentro del cómic es lamentable ver que en distintas producciones del resto del mundo también se asumen esos mismos enemigos sin cuestionar la legitimidad a veces de esas rivalidades. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido razón al estar en contra del nazismo, pero en los mensajes que se dan en la actualidad a través de los superhéroes y a través de otro tipo de cómics, tildar como enemigo a todo el mundo musulmán por lo menos es polémico y discutible. Por lo menos yo no lo asumo. Este tipo de problema es el que ha llevado a que en el resto del mundo toda la producción ha sido prácticamente o apolítica o ha asumido las políticas y los enemigos
que ha tenido el imperio, que ha tenido Estados Unidos. Si nos ponemos a pensar que si el cómic es un medio de expresión, por lo menos tendría que haber habido voces discordantes, y las ha habido, efectivamente, pero no en la forma en que uno podría haber pensado que hubiera habido necesidad de que la tenga. Dentro de la historieta, los ejemplos de uso del cómic como medio de expresión, en general, política, en general estoy hablando, es casi nula, es casi una ausencia. Si nos ponemos a ver que España, que tiene mucho de qué hablar de sí misma y mucho de qué pensarse e interiorizar sus propios dramas, dentro del mundo de la historieta ha habido casi testigos testimoniales, digamos, del franquismo. Creo que la gran historieta que se ha hecho sobre el franquismo, sobre la época de la guerra civil y del franquismo, son muy pocas. Creo que es Carlos Jiménez el personaje siempre emblemático, el autor siempre emblemático de esas temáticas. Ahora, Antonio Altarriba con Kim han hecho un trabajo formidable también sobre esas temáticas que son realmente, parece que pasan de puntillas por el mundo del cómic. Y debe haber otros ejemplos. Hay alguna historieta de Gallardo también sobre su padre. Hay algunos otros ejemplos dentro del mundo del cómic que podríamos pensar que abordan esas temáticas, pero dentro de la producción española es casi, como decía, testimonial, es minoritario absolutamente. Hay algún otro ejemplo, Felipe Hernández Cava, que ha hecho un trabajo polémico por lo menos, con el último Premio Nacional de Cómic, que es Las Serpientes Ciegas, y que aborda también las temáticas de la guerra civil y algo que es tan, digamos, que está tan vigente en la memoria de la gente, no sé si de los jóvenes. Yo vengo de un país que en ese sentido ha estado mejor dotado al abordar esos temas. En la actualidad tendríamos que pensar que el mundo de la historieta para adultos, el mundo de la historieta política, casi nace con un autor argentino. Estoy hablando de la historieta para adultos, no solo de la historieta política, y habrá a lo mejor ejemplos anteriores, pero yo creo que el gran revolucionario en estas temáticas es Oesterheld, que es un escritor, guionista argentino, que empezó haciendo una historieta formidable que es modélica y que está en la memoria colectiva y en el imaginario de los argentinos, que es El Eternauta. Oesterheld, esa historieta la hizo en el 57, es como un adelanto de lo que pasó después en gran parte de América y sobre todo en Argentina. Oesterheld es un desaparecido, él y sus 4 hijas, en la época de la dictadura. Es decir, esa coherencia está muy marcada, ¿no? Creo que es un ejemplo, es el gran ejemplo de historieta política para mí dentro del mundo del cómic. Hay otros ejemplos, por supuesto. Si vamos a pensar en historieta política o cómic político actuales, tendríamos que hablar de fenómenos que tienen hasta cierta repercusión
y no masiva, pero por lo menos una repercusión importante, en historietas como Palestina y no me acuerdo el otro de Joe Sacco. Gorazde. Gorazde y Palestina. Sí, que aborda temas de Palestina y la situación en aquella zona, en la franja de Gaza, y bueno, y Gorazde, que es su visión periodística, pero hecha en cómic, de lo que pasó en Serbia y Bosnia, y es un ejemplo magnífico de historieta política. Art Spiegelman antes había hecho Maus, que también es un premio Pulitzer, es un premio reconocido, masivo también en ventas y reconocido como modélico también en su género. El otro gran ejemplo actual es Persépolis de Satrapi, que es una autora iraní, que es así, ha tenido también mucho éxito, sobre todo en Francia, con ventas masivas, y que aborda las realidades, desde su punto de vista, las realidades dentro del régimen iraní que ella vivió siendo niña y que después se fue a vivir a Francia, y ahí como conocedora de esas temáticas las ha abordado con dureza. Creo que los grandes ejemplos, es probable que me olvide, yo no soy un estudioso, no soy un teórico, creo que los grandes ejemplos de ese tipo de historietas son los que he dado. Existen otros, hay algunas historietas de Cristina y Bilal, como Partida de Casa, que son de los años 70, 80 mejor. Sí. Después hay historietas más actuales como las de Manu Larsenet, que también abordan temáticas que son interesantes y que son de temática política, pero en general lo que pensamos como historieta política tenemos que concluir que por diversas razones que se podrían discutir y se podrían conversar, no han sido abordadas. Se podría pensar en razones editoriales, se podrían pensar también para hacer culpas compartidas, en poca inquietud de los autores por abordarlas. Yo vengo de un país que vivió los mismos problemas que vivió en su época España. Para un argentino, cuando empezaba la gran dictadura en Argentina, en el 76, aunque veníamos de épocas que no eran democráticas, previas, desde la caída de Perón no se vivió en democracia en Argentina. Desde el 55 hasta el 76 no hubo democracia en Argentina. Perón, discutido, polémico, lo que sea, era un gobierno elegido por voto popular, y después que cayó Perón, las dictaduras fueron bastante terribles. Pero hubo una cosa que es un poco inexplicable. Dentro del mundo del cómic, en las dictaduras había cierta permisividad y se podían hacer historietas críticas. Es más, hubo en la época peor de la dictadura, de la última dictadura, del 76 al 83, había una revista que era la revista Humor, que era una revista, como su nombre lo indica, era de humor, había historietas dentro de esa publicación, y era profundamente crítica y